Gracias por escuchar y vernos. Este es el episodio 3, donde vamos a hablar sobre el duelo. Y aquí me encuentro con Angélica Valdés, que pues hablará de su experiencia de hace 6 años, bueno, de todo el transcurrir de este tiempo, desde que se enteró de la noticia que su mamá padecía de una enfermedad que hizo que finalmente falleciera. Angélica, hola. Hola, gracias. Cuéntanos. No, gracias a ti por arriesgarte esta locura. Ella no quería hablar, pero pues Aquí estoy. mi insistencia no fue normal y pues aquí estamos. Angélica, ¿cómo fue? ¿Qué? A los 22, ¿no? 23. 23 años. Donde pues estabas haciendo ¿qué en tu vida? Estaba trabajando. Okay. Ya trabajaba. Y, ¿sabes? ¿Y qué estabas pensando acerca de tu vida? O sea, ¿era enfocada en la experiencia laboral? Sí, mi mente estaba enfocada en lo laboral, en lo personal, pero sí lo familiar estaba un poco retirado, alejado. Okay. O sea, sin dejarlo a un lado totalmente. Pero digamos que mi enfoque en ese momento no era al 100%. Como mi mamá, por decir así. Digamos que analizándolo todo este rato y toda la cosa, fue más como un motivo de crianza o la manera en la que ella nos crió, porque son dos, mi hermano, que es menor, y yo. Entonces fue así como siempre nos mostró que era una mujer que podía contar. Okay. Y que ella podía resolver todo. Claro. Así como que yo puedo, yo lo hago. Pues se las ingeniaba, buscaba tiempo, o sea, no tiempo, sino se organizaba de una manera, cumplía con todo el mundo, no sé cómo lo hacía, pero cumplía con todo el mundo. Y claro, siempre vimos a esa mamá que, o sea, enferma, la podíamos ver de vez en cuando. Okay. Pero no era una cosa así que... No era una constante. No, para nada. Eso así lloviera, lo que fuera, era cumplir con su trabajo, con su familia, con sus amigos, hermanos, con todo el mundo, vecinos, o sea, con todo el mundo. Entonces, claro, digamos que nuestra atención sí estaba con ella, pero como fue una super mamá, entonces no, claro, ella va a salir de esto. Exacto, es decir que no, que cuando te enteras, cuando no nos enteramos estábamos muy pequeños, o sea, no muy pequeños, pero sí, yo iba a cumplir creo que 20 años, mi hermano tendría como entre 18 y 19. Entonces, claro, fue muy dura la noticia, porque siempre es el tema así de que, bueno, fui al médico por esto, resulta que salió algo ahí como no tal, van a hacer una biopsia. Entonces ya esta palabra es tan fuerte. Claro. Que fue así. Entonces, ok, no pasa nada, es una biopsia, hay que esperar unos resultados, tal, no sé qué. Y sí recuerdo la vez en la que me lo comentó, que sus exámenes habían salido positivos, o sea, fue acercándonos en diciembre, o sea, fue en esa temporada, primera semana de diciembre. Y fue una cosa, un frío en el cuerpo, terrible. O sea, ¿te asustaste? Sí, o sea, fue una cosa, o sea, vacío, es como miedo, no sé, es eso y, o sea, es real. Claro. Porque siempre es un tema de que, bueno, no, mi familia eso no va a suceder, le sucedió a un vecino, le sucedió al primo de no sé quién, pero a tu padre, saberlos allí en esa situación. Entonces, bueno, fueron tratamientos, vinieron... ¿Y cómo fue, o sea, cómo te lo dijo ella cuando te decía esas primeras cosas de, bueno, fui al médico por esto, el resultado está así? No, ya sabíamos, ya la familia sabía que estaba en proceso de exámenes, que había algo que no estaba muy bien, o sea, ya se sabía como que eso, todo el mundo estaba así como que atento. Claro, pero fue o sea, digo, a nivel de relación de ustedes, ¿ya se sentó contigo y te dijo, o con tu hermano y contigo? No, fue así, buf.
O sea, el examen salió positivo, pero tranquila que todo va a estar bien. En ese momento fue así rápido, pero sí, claro, yo quedé. Claro, y que No más hubo a los palabras, 20 años, o sea, sí, no con la hubo vida. tal, no hubo. Simplemente mi cuerpo Claro. se paralizó por Exacto. un momento. Y fue salir. O sea, me fui. Simplemente me fui. Quería era como ya procesar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Nos solemos imaginar cosas, ¿no? Las fantasías bueno, esto puede pasar, esto no, te imaginabas cosas, o sea, sientes que en esa temporada de estamos viendo qué va a pasar, para ti era como que, bueno, si mamá se puede morir o no se puede morir, o qué va a ser de mí, o sea, tenías esos cuestionamientos. Digamos que o sea, será mi subconsciente, los evitó. Ok. O sea, los evitó porque era esa mamá fuerte. Claro, no, esa mamá, sí hubo momentos en que estuvo sus bajones, por supuesto. Entonces ahí como que entrábamos, mira, tal, la comida, la alimentación, o sea, ayudarla mucho con la alimentación, todo eso. Y ella se levantaba. O sea, eran como que sus bajones y volvió otra vez. Se tenía sus picos. Porque te pregunto es porque me pasa mucho y en el trabajo, claro, en esta oportunidad sí no voy a hablar tanto de mí porque no he tenido una experiencia tan significativa de alguien de mi cotidianidad que yo diga que se haya muerto, realmente no. Entonces me voy a atrever a hablar un poco más de lo que he vivenciado desde mi experiencia laboral. Me pasó mucho con madres, padres o personas que tenían un familiar significativo con alguna enfermedad que no se permitían, y bueno, por ahí nuestro amigo Salo se va a dar mucha risa por esta frase, que no se permitían pensar en las probabilidades, en las posibilidades, en lo que va a pasar. Y mucho de cuando ahondaba en esto, me decían, no, pero es que eso es como que si yo pensara, me daba cuenta, como que si yo pensara que es una posibilidad que mi hijo se va a morir, estoy como alimentando eso. ¿Sabes? Como que si lo pienso, y me imagino esos escenarios, entonces es como que si estoy propiciando, no sé, como que si es por una mata y le estoy regando la energía para que eso suceda. Y eso siempre me llama la atención, no sé si viene del bendito secreto y estas locuras de que si lo piensas lo decretas y todo. Pero yo sí veo, terapéuticamente hablando, y es muy importante el tema de como vivenciar este tema de todo el imaginario que uno tiene. Porque es que el humano es el que le pone si es bueno o malo lo que va a suceder. ¿Sabes? Estoy pensando esto es malo, entonces no lo puedo pensar. Entonces, ese tipo de cosas ayuda también como a prepararse, si es que con todo el respeto se puede usar esa palabra, no es tanto prepararse, sino como decía un colega español en estos días que estaba escuchando un programa, que es tener esa relación en paz. O sea, ¿no? Entonces él decía, bueno, es que ayuda mucho a que no te quede algo que decir, por ejemplo. Entonces en ese, me fui por otras cosas, pero en ese escenario es como pensar, no por ti, no, digo, pensar de que es una probabilidad, quiera uno o no. La parte positiva es que puedes ir haciendo cosas para decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le diría? ¿Cómo se lo diría? Se dice soltando. Exacto. Él decía algo así como, concha, el término no me acuerdo, pero era, el significado era como no dejar nada pendiente. Más allá de obviamente las experiencias de vida que no va a estar la persona, era intentar de no dejar nada pendiente. Entonces ahí sí es, claro, que tenías 20 años y que tu mamá también ayudó a que no pienses en eso. Porque con su conducta, y también como iba el tratamiento, tal vez no tenías por qué pensar en eso. ¿Sientes que hubiese hecho algún cambio en tu relación con ella en todo ese tiempo si hubieses pensado, Concha, puede ser que... Sí, Okay. sí, claro.
Sí, un cambio porque desde su momento de su diagnóstico hasta el momento en que fallece, fueron alrededor como 3 años y algo. 3 años y un par de meses. Y tuvo sus picos, o sea, diagnóstico, operación, tratamiento, recuperación, consultas cada 3 meses, luego una recaída. Y es tu recuperación de que ya no tienes nada. Recuperación de que ya estaba sana, solo que bajo control, cada 3 meses. Exacto. Súper bien, los ánimos súper geniales, bueno, ella súper familiar, y luego viene esta recaída. Y claro, con esta recaída fueron otras cosas también. O sea, el brazo. Uno de sus brazos estaba súper mal. O sea, mal al punto que no podía cargar nada, no podía sostener nada. Estuvo muy delicado, era un dolor crónico que no pasaba. O sea, no pasaba con analgésicos, no pasaba con medicamentos, no pasaba con inyecciones, no pasaba en ningún momento. ¿Y ella qué decía sobre su dolor? Era constante. Ella siempre como fuerte, digamos que, no sé, un dolor tal. Pero había momentos en que o sea, ya no lo tolero. Ya no lo tolero, es demasiado. Era un dolor crónico. O sea, no había droga que lo parara. Claro. ¿Y sientes que eso, le cambió esa fortaleza o no? Sí, mi mamá fue en picada. O sea, en picada ya el último año, que fue cuando hubo este último diagnóstico, que ya fue metástasis en pulmones, fue en picada. O sea, ella misma buscaba levantarse, pero eran muchas cosas, era muy fuerte. Mi mamá tampoco estaba en su hogar, sino que estábamos como en otro sitio que no era nuestro hogar. Entonces eso en un paciente, que no es nada más de cáncer, cualquier paciente necesita tener su espacio, necesita su ambiente, necesita su alimentación, necesita como esa paz mental, de estar en mi sitio. Exacto. Lo veías estar en su ella. Ambiente, estar en su elemento. Okay. O sea, como decir, bueno, estoy en mi espacio, tal, voy a descansar, tal, o sea, estar aparte de que, bueno, los medicamentos, tratamientos, lo que sea, que también va a favorecer. Pero ya cuando un paciente se saca de su espacio, de su ambiente, ya es que está, o sea, en otro hábitat que no es suyo. Y claro, es más, es incómodo, psicológicamente afecta. Y en el caso de tu mamá, ¿veías que, por ejemplo, o sea, que tal vez no estar en control o sea, no, habían cosas ajenas que la afectaron. El espacio nos afecta a todos de diferentes maneras. Exacto, era el convivir con las personas que nos apoyaron durante ese tiempo, que fue familia y no familia, que nos brindaron, bueno, su espacio, nos brindaron todo, pero era el convivir con ellos que a ella le afectaba en el sentido de, como siempre fue una persona que vivió para otros, no para ella. Entonces, claro, si había una persona en el ambiente que necesitaba algo, ella quería apoyar, quería ayudar, pero su energía no era la misma. Su energía, y eso la afectaba. O sea, yo conversaba con ella y le decía que no se tomara tan a pecho las cosas, que si tal no quería funcionar de esta manera, y ya. Pero es que, claro, funcionamos muy diferentes. A mí me funcionaba, y más a la edad. Ella no. Ella no. Sí, claro, eso no lo entendía en ese... No, simplemente quedaba en silencio como... Bueno, trataré. Pero no porque siempre fue así como que ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, claro, es una pregunta que siempre estaba conmigo. Lo que no hice por ella. O sea, lo que no... Porque estaba no pequeña, porque no era una niña de 10 años. Pero mi mente estaba en otro lado. Mi mente estaba en otro lado. Entonces, ese momento de, despedir, ese momento de soltar, ese no lo tuve. Porque a pesar de que mi mamá ya estaba en sus últimos días, yo no sabía que ella se estaba muriendo. O sea, no lo sabía. No lo sabía. O sea, no sabía ni cuando... recuerdo que en la última semana, porque ella los últimos 2 meses se trasladó a Caracas para otro tratamiento con otro médico, otro ambiente,
Y recuerdo que uno de mis tíos, me llama en esa semana y me dice, vente, porque tu mamá está muy mal. Ok. O sea, Aunque tú estás trabajando en otra ciudad, exacto. Trabajando, ella estaba en Caracas, con mi hermano. Entonces, claro, me dice, vente, que tu mamá está muy mal, y yo, ok, sí, debo irme. Pero ¿qué hago con el trabajo? Claro. O sea, ¿cómo lo dejo? O sea, ¿quién le dejo encargado esto, lo otro? Fueron como que muchas cosas. También fue en el año en que se detonaron las guarimbas en Venezuela, en el país, no sé qué, en todas las ciudades. Entonces era así como que salir, no, pero es que tal calle está trancada, pero es que no hay paso, no sé qué, no, pero es que el transporte no está trabajando, sí, el peligro. Entonces, tienes el efectivo, tienes esto, no tengo el efectivo, debo buscar el efectivo. Se fueron así como tal, y fue como que pasando el día, pasando el día. Pero yo igual no era consciente de mi mamá se está muriendo. Exacto. Recuerdo que estábamos las 2 horas y ella me pregunta, ¿yo me podré levantar de esta cama? Porque mi mamá cayó en cama. Claro. O sea, ya no podía, ya no tenía fuerza. Y claro, fue una pregunta así como que, wow. Sí. O sea, esa cosa de que, mira, o sea, pisa la realidad, exacto, que esto es lo que puede suceder. Claro. Y yo lo que le digo es, claro que sí. Claro que sí te vas a levantar. Claro, y esa es la mamá que tenía, ¿sabes? Sí. Y dice, ay, quiero mi casa, quiero mi cocina, quiero cocinar, me quiero levantar. O sea, fue eso. Sí. Y con mi hermano, en una oportunidad conversamos y él me preguntó, ¿mi mamá se puede recuperar de esto? Okay. Es lo que los dos, sí, o sea, que ninguno de los dos tenía, es que también, o sea, uno niño, adolescente, uno tiene la mamá, el papá, los hermanos, que ellos nos hicieron ver, ¿sabes? Nos hicieron ver no de falsedad. Mucho en terapia a veces uno trabaja con la biografía de esa gente más allá de cuando tenían nuestro rol. Es decir, antes de ser nuestra mamá, ¿quién era esa gente? Fue Exacto. Exacto. Y en los otros roles, porque uno como que tiene hasta la adultez más o menos, sí, y bueno, y eso que ahora la adultez ya está después de los 25, o sea que... pero que uno tiene, que uno generalmente, bueno, ya me pasó, pero en otras perspectivas, generalmente se ve a esas personas desde el rol. O sea, mi mamá es tal cosa porque es mi mamá, o sea, es desde el rol de mamá. Entonces, claro, depende de cómo uno tenga la relación con esa persona, es que uno sabe, bueno, pero es que en el trabajo es así, o con sus amistades así, y uno empieza como a ver un poco más de esa persona, pero evidentemente ustedes tenían es que mi mamá es fuerte, ¿sabes? Porque así era, además en sus otros roles, así era y tal, y evidentemente mientras más fuerte, uno que va a estar pensando que se va a decaer, quiero decir, de una forma permanente, aunque uno la esté viendo. O sea, los años de condicionamiento fueron mucho más fuertes que lo que se estaba viendo, y también, claro, que uno va a querer ver eso, ¿no? No sé si analizar en yo siempre le digo a los pacientes que analizar esto de que si fue un mecanismo de defensa, así, o sea, eso fue lo que hiciste y lo mejor que hiciste para ese momento, ya que más se puede hacer años después, ¿no? Es ahora ver cómo se encuentra paz con eso. Entonces, me llama mucho la atención que tu hermano tampoco, como que estaba más enfocado tampoco en que eso era una posibilidad, aunque hubo esa pregunta. Sí, la hubo, pero no lo sentíamos real. Exacto. No lo sentíamos real. Y los dos fue, la conclusión en ese momento es, bueno, sí, va a ser duro y tal, pero no, sí, mamá se va a recuperar. Exacto. Mamá se va a recuperar. Esa era claro, o sea, nuestra conclusión y lo que queríamos creer. Exacto. Y que no es igual a esta negación de no saber que está enferma, pues, porque tú la cuidabas, porque tú estuviste, tú sabías el medicamento. ¿Sabes? Porque sí, hay gente que como que lo confunde con la falta de conocimiento y trata de confrontar a la gente. Es que tienes que tal, no, ella va a dejar su espacio.
O sea, y si no lo hace, después verá cómo, pero es a su tiempo, ¿sí me explico? O sea, porque imagínate que alguien te hubiese dicho, Angie, es que tienes que reconocer que tu mamá... O sea, qué necesidad, ¿sí? O sea, era más a tu tiempo y la indicada para eso era tu mamá. Si no lo hizo, es que no estaban para eso. No sé si me explican. Claro, aquí estamos hablando también de un duelo que llevaba tiempo. O sea, que a diferencia... No fue una pérdida de momento. Que tú gradualmente fuiste viendo cómo tu mamá, pues, como dices tú, fue decayendo y que estabas en una etapa en donde usualmente uno se separa de los padres, o sea, como uno está trabajando y más si estás en otra ciudad, o sea, normalmente uno se separa, pues, ¿no? Para poder hacer la vida adulta que para lo que tanto nos criaron, ¿no? Y en ese sentido tú sientes que tu hermano, que era más pequeño, ¿no? Sí, que 2 año y medio, bueno, tampoco. ¿Cómo lo sientes que lo ve él? Es decir, esa etapa de no darme cuenta. Para mi hermano fue muy fuerte. Okay. De hecho, o sea, el duelo fue, para los dos fue distinto. Okay. Porque, digamos que luego de la pérdida, sí, yo me enfoqué, fue a trabajar. Okay. Fue a trabajar. Trabajaba desde la mañana, tenía 2 trabajos. Que el segundo trabajo entré por una suplencia nada más y me quedé, Okay. porque me gustó muchísimo. Se mantuve, digamos que fue, yo creo que luego de que mi mamá fallece, como por un mes, máximo 1 mes y medio, los 2 trabajos, porque era lo que me mantenía, o sea, como en otra... ¿Y eso crees que lo hiciste voluntario? Sí, fue voluntario, porque yo vivía... O sea, lo decidiste, pues. Sí, sí. No, bueno, o sea, estaba en el trabajo y era así como que, ajá, ¿qué puedo hacer si no estoy trabajando? Exacto, ok. Y aparte, yo vivía como en residencia, entonces era así como que, ok, si no estoy trabajando, estoy en la residencia y no me va a aportar nada. Exacto. Y que cuando uno está residenciado siempre trata de justificar porque uno está pagando esta vaina. Sí, no era tanto la parte económica, sino que, o sea, era tiempo a solas. Okay. Entonces, no, renunciaba a uno de los trabajos. Okay. Y claro, el otro, digamos que el ambiente era muy dinámico. Okay. O sea, todos los días era una experiencia diferente, en el sentido de con las compañeras en las que trabajaba y los trabajos que llegaban. Eran trabajos muy creativos. Okay. Hubo una mudanza en ese lapso. De oficina, entonces digamos que fueron como que muchas cosas que me mantenían. Otra cosa que hice, porque era no enfrentarme a esa soledad, okay. A pesar de que me considero que sí soy una persona solitaria, o sea que puedo estar, pero era no enfrentarme a eso porque no quería pensar. Okay. Siempre, cada vez que pensaba, me venían muchas preguntas, era mucha culpa, mucha rabia, mucha ira, mucha impotencia. Okay. Entonces, una de las maneras que dije, necesito aprender algo. Y digamos que me enfoqué o aprender de manera autodidacta a la costura. Okay. Fue así como que, ok, sé coser, no sé coser. No tengo idea cómo se hace algo, pero lo puedo aprender. Y que no tenía nada que ver con tu mamá, es decir, no es que tu mamá cosía o algo. Mi mamá cosía. Okay. Y en sus momentos de costura, atendía una que otra cosa, pero nunca fue, enséñame a coser. Okay. Sí le comenté en una oportunidad, enséñame a tejer, porque también tejía. Y no me dio la cabeza. De verdad que en ese momento no me dio la cabeza, tiraba los hilos, no sabía cómo hacer una cadeneta, nada, lo lancé. Empecé, ok, compré la máquina de coser y dije, ok, tengo la máquina, compro telas. ¿Qué pasa? Bueno, nada, que me enseñe mi salvador, mi santo, YouTube. Y mi cerebro fue en eso. O sea, en los momentos en residencia no estaba sin hacer nada. Claro. Estaba o viendo tutoriales, o aprendiendo, o haciendo medidas, o haciendo patrones, o cortando tela, haciendo algo. Siempre estaba como que haciendo activo. Algo. Fue ahí para no enfrentarme a eso. ¿Y cuánto duró eso?
Eso duró un par de meses, fue así como que súper sabroso, así apasionada con la costura. Y ver los resultados era así como que lo máximo. Sí hubo, claro, no estaba enfrentando lo que me estaba sucediendo, era inconsciente de lo que estaba pasando. Mi trato hacia los demás cambió fue así como que, o sea, no fue, o sea, fue cambiante. Y llegó un momento en que, como me dijo una compañera, no se te puede hablar. Porque actuaba, o sea, todas mis respuestas, era si estaba en un ambiente de presión, por decirlo, en el trabajo, todas eran las respuestas súper fuertes, tajantes, agresivas, pero era algo que yo no lo veía. Claro. No lo veía. Y no era con una persona, era constantemente y era todos los días eso. Y como estaba Angélica en otra ciudad, también. Mi hermano estaba con ella, yo estaba en otra ciudad. O sea, todos estábamos dispersos. Exacto, pero paralelamente cuando ya fallece, ¿estaban igual dispersos? Sí, estamos más dispersos. Por eso el duelo para mi hermano fue diferente. Yo me enfoqué en el trabajo y en aprender una habilidad. Mi hermano estaba en nuestro ambiente, en el apartamento en el que ella decoró, en sus cosas. O sea, él lo vivió muy distinto. Claro, porque exacto. Generalmente las personas cuando están en su cotidianidad y cambia esa cotidianidad, el duelo es mucho más fuerte. Exacto. Lo que está diciendo, estaba ya el apartamento, siente la ausencia más, no más ni menos, porque no es comparado contigo que es más ni menos, pero como está reflejado el condicionamiento de que aquí tal, y obviamente sientes que fue más fuerte. O sea, ¿cómo fueron o cómo ves tú cuáles eran como sus herramientas? O sea, ustedes estaban en contacto, hablaban. Es que el contacto entre nosotros, mi mamá era nuestro puente de comunicación. Okay. O sea, éramos un triángulo, papá, hijo, hija, y mi mamá era el radar. Era la que pasaba la comunicación a papá de cómo estaban los hijos, a hijo de cómo estaba papá, a hermano de cómo estaba hermano. O sea, ella era ese círculo, era la que... Las líneas entre las cosas. Se va mamá. Claro. Y ahora fue así como que estos quedamos así tambaleando. Claro. O sea, fue, bueno, ahora entre ustedes, láncense. Igual, tu papá estaba en otra ciudad ¿cómo hacían? O sea, se llamaban. Nos llamábamos, pero el duelo, honestamente, cada uno vivió su duelo diferente. Claro. Y solo. Claro, ok. Y solo. O sea, mi hermano estuvo solo, mi papá estuvo solo, yo estuve sola. O sea, cada quien lo enfrentó con lo que tuvo y a su manera, porque el duelo es algo muy personal. Sí. O sea, nadie lo va a vivir, o sea, y el duelo lo puedes expresar en el momento o como puedes expresarlo durante el año siguiente, claro. O como puedes... Claro, y que en definitiva es también por el tipo de relación o cómo te conectas tú con esa persona. O sea, también va a ser el duelo, porque hay gente que dice, es que no he llorado, es que debo hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, porque se supone, ¿no? Y que además hay personas que ven como que si uno, dependiendo de lo significativo que fue esa relación en nuestra vida, uno debería estar peor y mejor, ¿no? O sea, más bien, yo siempre digo, bueno, vuelvo y repito, no he tenido, o sea, lo máximo que he tenido es que se murió una tía cuando yo tenía como 13, 14 años, 12, o sea, y no era una tía cercana, y después se murió otra, pero, o sea, no eran de mi cotidianidad, que yo decía. Entonces, pero sí hubo un cambio y a mí me hizo pensar acerca de la muerte, la vida, y entonces paralelamente estaban haciendo un sobrino, entonces sí me empecé y inicié este tema de hacerme las grandes preguntas, porque era, o sea, ¿cómo es esto, la muerte y la vida al mismo tiempo en la vida, ¿no? Y que además pienso en tu caso, en el caso de ustedes como familia, es que, cada quien perdió a alguien distinto. Es decir,
tú pierdes a tu mamá, que es tu mamá, tú la ves de una manera, tu hermano pierde a su mamá, que igual es su mamá, la ves de otra manera, y tu papá pierde a su esposa, o sea, son cosas totalmente distintas. Una pregunta súper difícil y pues no contestar. Sabes que hay un tema de que la gente se siente huérfana si mueren, ¿no? Hay términos para todos los duelos de todas las muertes, menos para el duelo de la muerte de un hijo o una hija. ¿Sí? Es como que la gente sigue siendo papá y mamá. En cambio, si se muere una esposa, eres viuda, por ejemplo. Si se muere mamá y papá, eres huérfano. O sea, hay palabras extras para la falta. Menos de papá y mamá. ¿Sí? Si muere un hijo o una hija, sigue siendo papá y mamá. En ese sentido, ¿sientes que hubo esa sensación o no? O sea, no sé si no, como blanco y negro, pero te ves como alguien huérfano. ¿Has usado esa palabra como en tu cabeza? No, en mi cabeza no he usado la palabra huérfana, porque es como, no, o sea, no es agradable. Ok. A pesar de que, bueno, ese es el nombre, tal Exacto. Pero sí se me fue, o sea, con ella se me fue un pedazo de mí. Ok. O sea, se fue. Claro. O sea, trato como de cómo rendir homenaje, o sea, no homenaje, sino, o sea, recordándola, o sea, todo lo bueno y todo lo que me enseñaron, porque fue, bueno, hoy en día sigo poniendo en práctica todo, porque su crianza fue increíble, de verdad que fue increíble. Y en una oportunidad, eso también lo conversé con mi hermano, porque estuvimos como con dos familias, y claro, la crianza de los otros niños eran distintos a la de nosotros. Y fue así como mi hermano dice, qué buena crianza nos ha dado mi mamá. O sea, no que quede pinga como internalizada ese cuento desde chiquito, ¿no? O sea... Sí, estábamos pequeños. Que madurez es decir, sí, nos criaron bien. Claro que mucho de la infancia surge por comparación. O sea, muchas de nuestras creencias infantiles surgen es porque vemos a otros niños, vemos a otras familias, vemos otras cosas. Quisiera también hablar un poco, Angie, sobre el duelo per se. Es decir, muere tu madre, cuando dices, bueno, me ayudó mucho a enfocarme en el trabajo. Bueno, te ayudó en el sentido de que los primeros meses estuviste enfocada en el trabajo, luego también enfocada en tener una habilidad. Digamos, si hablamos, no teóricamente, pero decir estas etapas, luego que te reconoces y ves, epa, estoy tratando mal a la gente, ¿qué haces? O sea, que se lo adjudicas, piensas y dices, vea, ¿será que esto es porque no he estado reflexionando acerca de esto, no me lo he enfrentado, o cómo viviste? Sí, porque la gente se cuestiona mucho cómo se supone que tiene que quedar luego de un evento tan arrecho como este. Entonces, ¿cómo fue para ti después que te das cuenta que estás tratando mal? O sea, que eso fue como una llamada de epa, algo está pasándome. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué ocurrió ahí? Sí, luego de esa reacción fue una compañera que ya estaba al borde y en ese momento me dijo, ya no te soporto. Wow. O sea, no te soporto. O sea, cualquier cosa que era un detonante. Entonces ahí caí y dije, o sea, le estoy haciendo daño a las demás personas. O sea, ¿qué está sucediendo? Y yo sabía que era por el tema duelo. Ahora la pregunta era, ¿qué hago? Exacto. O sea, había un compañero que me pasó el contacto él estaba en terapia, y me dice, bueno, mira, cuando quieras ir, está esta persona, conversa con él, no sé, a ver qué, o sea, si te puede ayudar, si te gusta, si realmente... Y yo, sí, está bien. Gracias. Te vas a pasar, Después de esa compañera, claro, y mi cerebro fue, o sea, necesito hacer algo porque no me puedo llevar a la gente por delante. Ay, qué fino. Y es la gente que me está apoyando. Claro, y que de pingue que digas eso, porque hay veces que la gente
que está viendo a la persona con duelo y dice, ¿qué hago? Y fíjate que él diciéndote, bueno, cuando quieras, póntelo ahí, cuando se te da el epa, necesito ayuda, te recuerdas es que este pana me dijo, porque es que mucha gente tiene como esa frustración de que le dije pero no fue, y no me hice caso, y tal, y entonces empieza como a presionar, y ahí se da cuenta de que es al tiempo de la persona, cuando la persona esté lista, va a escuchar realmente lo que le dijiste en ese momento. Esté listo, sí. O sea, no lo vi hasta ese momento, o sea, la figura del monstruo en el que me estaba convirtiendo. Ok. Contacté a esta persona, fui a terapia, y de una vez en la primera sesión fue así como que, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿a qué vienes? ¿Cuál es el...? Y, o sea, de inmediato fue mi mamá. O sea, sucedió esto, le comento todo, y el de una vez empezamos, o sea, fue en esa de empezamos a trabajar. Ahora sí. Hizo un ejercicio de la silla vacía. Ok, eso es, así se llama, es la silla vacía. La silla vacía. Uh-huh. Lo hizo conmigo y fue heavy, eso es heavy. Fue, de verdad que fue, o sea, no tengo palabras para explicarlo, porque sentía. Cuando te cargas de mucho trabajo, mucho, y tienes mucho estrés, que todo se acumula aquí atrás, o sea, en la espalda, y que sientes que, por más que, o sea, tratas de dormir, hacer ejercicio, lo que sea, como que no baja, no tal, sentí un alivio enorme después de ese ejercicio. Una técnica. Una técnica de gestal y una técnica de psicodrama. Una se llama silla vacía y la otra se llama silla caliente. ¿Cierto? Ok. Lo hizo, lo trabajamos, lloré muchísimo. Okay. Pero salí aliviada. Wow. O sea, salí aliviada y fue así, sabroso. O sea, era como una aguja que explotara ese globo que cada día se inflaba más y se inflaba más. Exacto. Y se inflaba, era de culpa, de ira, de rabia, todo negativo y se inflaba. O sea, hay un nivel. Y ese fue detonante de que lo explotó. Claro. Ahora. Qué fino, porque me encanta que nos cuentes esta historia también, es porque hace ver que, vuelvo, sí, de que no hay que obligar a la persona, porque fue en un espacio que tú escogiste como adulta, fue cuando tú lo quisiste, que explotaste eso, o sea, no hay tiempo, y mucho más cuando son figuras tan representativas en la vida de uno, y además en la etapa, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que los duelos infantiles, duelos que uno haya tenido en la infancia, puede que uno nunca lo haya vivido, y eso no es como un problema per se, sino que se va a representar luego, tal vez, en otro tipo de duelos. Ahora, adulta, ves cómo es ser mujer sin que tu mamá esté viva. Es decir, cómo lo vives más como desde la ausencia, porque hay personas que lo viven como, ay, no estará en tal cosa, no estará en tal evento, o como has dicho, estás cotidianamente pensando, esto me lo enseñó ella. O sea, ¿cómo es tu actitud ante ese hecho de tu vida y esa realidad de ahora en tu cotidianidad? Digamos, ¿cómo está tu mamá hoy en tu vida representada? Hoy en día está, bueno, la recuerdo constantemente, porque realizo actividades que, bueno, ella también hacía, o lo que me enseñaba, o tal cosa, está muy presente. Porque, bueno, por todas las cosas que me enseñó, lo que realizo, y porque a pesar de que ha pasado todo este tiempo, que son 6 años, ya digamos que ya no la recuerdo con tanto dolor, en el sentido de que era mucho dolor, cada vez que la recordaba era un dolor increíble, y hablar de eso era llorar, porque era eso, o sea, porque ella estuvo así sus últimos, son muchas preguntas, porque estuvo así sus últimos días, o sea, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué sufrió tanto? Porque tuvo que pasar por todo eso, o sea, ¿para qué tuvo que pasar? O sea, ¿qué fue o sea, qué teníamos que aprender de esa experiencia? O sea, porque ella que trabajó
tanto para los demás, o sea, que se desvivió tanto por los demás, ¿por qué tuvo que ser así? O sea, ¿por qué tuvo que, o sea, son muchas. Más de la vida en general. Exacto, y... ¿Y han tenido respuesta? No. Ok. No. O sea, pero aprendiste a vivir con esas preguntas. No han tenido respuesta porque no hay alguien que me diga, mira, si ella sufrió, o sea, pasó por esto y por esto, porque tenía que hacer esto y porque... Ajá. No. ¿Cómo sientes que has aprendido a vivir mejor con esas preguntas sin respuesta? Con esas preguntas, ¿O es que no es te que las no haces tienen... más? No, sí me las hago. Todavía me las hago porque a lo que venía es que las sigo extrañando. Claro. O sea, no voy a dejarla de extrañar. La sigo extrañando, ya no la recuerdo con ese dolor, con esa intensidad. La recuerdo es más de, bueno, sus enseñanzas, Sí. todo lo que, o sea, todo lo que nos enseñó, todo eso. Pero ya no es ese mismo llanto, a pesar de que hay momentos en que, Claro. o sea, recordarla, en estos días veía un video sobre las mamás que se han ido y tal, y fue así de una vez, pero son cuestiones de minutos, Claro. o sea, cuestiones de minutos, y ya no me produce esa angustia, o sea, ya la sigo extrañando, quiero hacerle muchas preguntas, o una de estas preguntas que me hago, como el por qué sufriste tanto, tener alguna respuesta, pero no tienen respuesta. ¿Cómo lo llevo? O sea, ¿cómo lo llevo en el día a día? Es que no, digamos que soltando eso, o sea, soltándolo, dejando de pensar, porque es como, o sea, aferrarme a una respuesta que no sé si va a llegar. Ok. O sea, no sé si va a llegar. O sea, también me digo, bueno, o sea, su sufrimiento fue también, o sea, emocional, en el sentido de que por lo que ella también estaba pasando emocionalmente, que nosotros no sabíamos o nunca supimos qué era lo que sucedía dentro de ella. Claro. Y eso desencadenó todas esas cosas en su cuerpo. O sea, cosas a lo mejor que no decía, que no expresaba, fueron un detonante. Okay. Y allí, o sea, digamos que allí yo no tuve elección en el sentido de que nunca le dije cállate, no hables, sino fue su elección, Claro. no hablar y no comunicarlo. Y bueno, su cuerpo reaccionó. Entonces algo así que no está en mis manos responder eso. O no estaba en mis manos posiblemente levantarla de esa cama. Ok. O sea, es decir que de alguna manera has visto cuáles eran tus responsabilidades también como hija en ese momento y estar como un poco más a gusto de lo que te escucho hablando, ¿sabes? El entre líneas es, de alguna manera estás a gusto, tal vez no 100%, pero estás a gusto con la manera en que te relacionaste con ella. Estoy a gusto de mucho de lo que ella me enseñó. Ok. Digamos que hay cosas en las que, o sea, ningún papá viene con un manual de cómo criar un hijo. Claro. Y que bueno, hubo cosas que, o sea, no se pudieron hacer de mejor manera por parte de ella, pero también hubo cosas que yo pude haber hecho mejor con ella. O sea, mejorar la comunicación o simplemente estar con ella esos últimos días, porque yo no estuve con ella esos últimos días. Y que tú más atrás me contaste que también era como que ella te decía, ve a trabajar, tampoco es que... Sí, de pequeño... Exacto, tampoco es que tú... No, bueno, mamá, me voy a trabajar, sino que ella también... Fue una de las cosas que también se trabajó en terapia, porque de pequeños era, ustedes a la escuela primero antes que cualquier cosa. Primero a la escuela, primero el estudio antes que cualquier cosa. La flojera, cero. Que no sé qué, cero. Que me siento medio no sé, o sea, nosotros faltar a la escuela era muy poco, porque poco nos enfermábamos, de verdad que no las pasábamos de permiso en permiso ni nada, pero siempre fue, primero el estudio, primero tus cosas, primero el trabajo, después los demás. Una de las cosas en las que trabajé con este coach fue porque él me preguntó, pero ¿de dónde crees que viene eso de primero esto y después lo demás? O sea, ¿de dónde viene? O sea, eso que se... Y no, bueno, era lo que ella nos decía. Primero el trabajo, después lo demás. Suena que ese coach era gestalt.
Ok, y para ir como cerrando, porque la gente tenga como un nivel de carril, ¿no? Entiendo que vamos y tal vez te haga falta escuchar y ver esto de nuevo, pero parece que esto es una conversación orgánica, como dice Nati. ¿Qué le recomendarías a alguien que estuviese pasando por esto o que estuviese pasando por algo similar? Contaste que, bueno, te ocupaste, contaste que estuviste enfocada en aprender una habilidad, que buscaste ayuda, que de alguna manera también honras a tu mamá, o sea, como que la tienes presente en qué aprendiste, en qué haces y cómo eres adulta ahora en función de lo que ella te enseñó y lo que tus padres hicieron por ti en tu crianza. ¿Qué le pudieses recomendar a la gente o sugerir o decir que tal vez a ti te dijeron o fue importante o no te dijeron y ves que es como relevante para las personas que están más o menos pasando por lo mismo o que pasaron por lo mismo? Recomendar como tal, yo creo que no. O sea, hablaría de mi experiencia, que fue lo que me funcionó, Sí. pero el duelo es muy personal, es algo muy único, cada quien lo va a vivir muy distinto, porque eso, bueno, influye mucho, influye en la parte geográfica, influye si estás trabajando y si no estás trabajando, Claro. influye a quién tienes al lado que te pueda apoyar y si estás solo, influyen muchas cosas. Es algo único, o sea, es algo muy personal. Pero ¿qué podría sugerir? Es vivirlo, sentirlo, no, bueno, evadirlo. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que lo están evadiendo, Exacto. por decir. Pero sé que duele, o sea, es muy doloroso, sea un duelo familiar, sea un duelo personal porque alguien fallece, sea un duelo emocional porque hubo una ruptura de pareja, incluso duelo de familia que migran, que ya no están aquí. Claro. O sea duelo material, incluso hay personas que viven duelo de lo material, Claro. que pierden, Claro. Y eso es un duelo. Y como tú decías, pues, que por lo menos con tu mamá pasó de no estar en su espacio. Y ahí era un duelo. Y ahí es que el duelo es muy amplio. Claro. Pero que sentirlo, vivirlo, buscar ayuda, si crees que te está afectando en otros ámbitos. Okay. O sea, si ya lo laboral ya no estás igual, okay. Si estás decayendo, si haces como un análisis, o sea, si lo puedes hacer y que tu vida, o sea, no es donde quieres estar en este momento. No puedes evitarlo porque es algo que o sea, no puedes cambiar ese hecho, sí. Pero sí puedes mejorarlo o por lo menos que en tu día a día sea más llevadero. O sea, y no se puede guardar un cofrecito y que quede ahí. No, porque hay gente que lo encierra así. No, es una cosa que me voy a quitar este sentimiento y lo voy a encerrar y ya. No quiero sentir, no. Es que va a estar ahí. Y si no sucede en la semana, en ese mes, en esos 6 meses, en ese año, va a suceder en algún punto, como lo mencionaste del duelo infantil, que a veces detona en un duelo. Claro, ya ahí, pero si uno es adulto, y bueno, ahí será para la infografía, ya se vuelve patológico y cómo el duelo se puede volver patológico. Claro, hay algo que no hemos hablado, pero siempre ha estado presente, que también es la gente que te apoyó sin tal vez intencionalmente apoyarte. Por ejemplo, tus compañeros de trabajo, las amistades, las personas que están ahí, porque es muy, aunque tú digas, corrígeme si me equivoco, que estabas sola, pero estabas sola de familia. No estabas sola de compañía, o sea, es decir, que no es que pasabas tus 24 horas y me pregunto que no te sentías en soledad. ¿Reconoces alguna diferencia? O sea, en esos meses primeros que estaba, ¿te sentías en soledad o sola? Me sentía en soledad porque digamos que ese cordón umbilical imaginario que tenemos con nuestra madre ya no está. Exacto. O sea,
Y fue así Como como que falta una algo. cosa que me soltaron en un, no sé, en el espacio. Y ahora Ok. fue así, ¿qué hago? O sea, O sea, fueron muchas así, wow, ¿qué hago? O sea, ya estoy sola. ok, entonces, digamos, si salta un pelo más y tú, ¿qué le pudieses decir o qué has hecho tú cuando una persona ha pasado por lo mismo? Es decir, porque mucha gente no sabe qué hacer. O sea, como que quiere ayudar, quiere aportar, y mucha gente no, pero vamos a salir. Es como cuando la gente se termina y no, vamos a rumbear y con todo respeto cógete a todo el mundo y tal. O sea, usualmente las amistades y familiares quieren lo mejor para la persona, pero creen que lo mejor es lo que ellos creen que es lo mejor. ¿Cómo sería para ti las maneras, que yo sé que no hay una norma, pero las maneras medio ideales de acompañar a alguien que esté en duelo? Es escucharlo. Ok, O sea, ¿qué está sucediendo dentro de esa persona? O sea, ¿qué está pensando? exacto. ¿Está consciente de lo que está pasando? ¿O no? ¿O netamente está así como llevando su día a día de lo más relajado? Ok. Porque para ti, perdón, estar consciente sería que, o sea, llevo mi cotidianidad, pero sé que estoy O pasando sea, por si esto. está viviendo el duelo como tal, o Ok. sea, es decir, que está hablando desde el dolor o desde como paralizado, Para así hacer. de que alejado. Ok. O sea, o sea, y no es que es de llorar, que llorar o Sí. no puede llorar, o sea, no es una norma que tienes que llorar para vivirlo, no, pero de que esté realmente, si está en un stand-by de su vida, o lo está viviendo en ese momento, Claro. si lo Sí, está, y es, creo que para aclarar es como, por lo menos las personas tienen una forma de hablar. Si todavía habla como si estuviera la persona viva, o si habla como que si este duelo le está pasando a otra persona y es no a un mí. lenguaje o el no querer afrontar O eso. no quiero hablar, que está bien. O sea, vuelvo y repito, no hay que confrontar a la gente si Es no... el espacio. O sea, ¿cómo lo afronto? Dando espacio. Si quiere hablar, ok, y si no quiere hablar, también. Exacto. Si puedo ayudar en alguna actividad, o si está haciendo algún trabajo, si está haciendo algún proyecto, yo puedo aportar, y eso lo puede como que, bueno, mi cerebro en este momento quiere trabajar. Ok. Vamos a trabajar. Exacto. Quiero conversar, vamos a conversar. Okay. Estar si ahí quiere, en disponibilidad. Y si quiere llorar también, porque es que es darle su espacio. Claro. Y si la persona quiere estar sola, que esté sola. Okay. Que esté sola, sin abandonarla. Exacto. Porque una cosa es, no, si voy a dejarlo solo y ya me perdí durante un año, no me importa si come, si no come, si... Claro. No es eso. Es estar allí como que atento, de que todo esté como que en orden, pero si quiere estar solo, vamos a dejarlo. Es darle su espacio, lo va a vivir, todos viven el duelo de distintas maneras. Exacto. A mí lo que me queda de todo lo que hemos hablado, yo he vivido duelos totalmente diferentes, es que hay vacíos, y lo viví en terapia también, que hay vacíos que no están para llenarse. O sea, que la adultez también es, no lo tengo que tener todo, y no todo lo que yo quisiera y como yo quisiera sentirme es lo que me va a hacer estar satisfecha en la vida, no es lo que me va a hacer estar 100% productiva, y es como le doy, al menos en mi proceso, estoy aprendiendo, porque no, es un constante aprendizaje de cómo hacer productivo ese vacío. No llorar desde el vacío, no padecer desde el vacío, sino cómo ese vacío lo hago productivo. O sea, productivo por lo menos para mí es que me pongo a estudiar filosofía y como que más bien abro y expando más el vacío. No sé, ¿cómo hago que ese vacío y lo que me queda de lo que me has comentado, no solo en esta conversación sino en otras, de alguna manera le das una postura y una posición a tu mamá en tu vida tan respetable como para ti fue su crianza? Y para mí es una de las maneras en que vives con ese vacío, vuelves productivo ese vacío, no intentar llenarlo con otra persona, no es buscar que eso se llene, sino cómo vivo con el vacío, que cada quien tendrá una manera de hacerlo,
pero siempre va a haber vacíos, o sea, no es que va a estar full, el tanque full y sí, sino que hay vacíos, siempre habrá vacíos porque hay cosas que uno no va a controlar. Y eso me encanta entender que la gente vive así y exacto, uno puede ver una propaganda, llorarla y ya, pues, y pasarla, y a veces se estará chévere, a veces no, y ya, o sea, no es que, ay, lo superé, y ya, cada vez que hablo de eso tengo una sonrisa y que pinga, y eso es lo que hace entender que lo superé, no, sino que un día puedo llorar, otro no, o otro día me puede arrechar, otro no, y así, o sea, me encantó, gracias. Gracias, fue lo máximo conversando. Y bueno, también es una experiencia personal. Cada quien tendrá su Claro. opinión, tendrá su experiencia, todo. Y bueno, lo que se le pueda aportar a cada persona. Diseñando, porque Ángela es la que me ayuda a editar, a diseñar todo lo que ustedes están viendo y han escuchado en este proyecto. Pues gracias y episodio 4, el próximo domingo. Adiós.